Buenas noches a todos mis estimados amigos y alumnos, sean todos bienvenidos a este seminario sobre seguridad y tranquilidad ciudadana. Gracias por esperarme, gracias por tener la paciencia conmigo. El día de ayer no pudimos dar inicio pues, por el tema de la conectividad, pero ya estamos aquí, al frente del cañón, tratando de que podamos dialogar sobre este tema. Recordemos que esta capacitación es un diálogo. La idea es que entre todos eh, reforcemos nuestros conocimientos, afiancemos nuestros conocimientos y que construyamos. Hablaba con el grupo anterior del diplomado, en la clase anterior, aquí hay algunos nuevos, que qué bueno que pudiésemos hacer, construir un documento. Yo estoy por ahí escribiendo una obra, lo que pasa es que no me ha dado el tiempo para terminarla, de Derecho Procesal Policivo, así que también estoy haciéndole notas, así como les hablo a ustedes de cada artículo y de cada numeral, voy haciéndole notas al código. Pasa que me va a ir muy largo, pero bueno, la idea es algún día poderlo publicar. Pero qué bueno que ustedes también nos ayuden con los aportes de todos estos asuntos interesantes que consideren que son importantes para el crecimiento del derecho de policía y para el ejercicio, no solamente del funcionario público, sino de nosotros como litigantes. Así que sean todos bienvenidos a esta clase, a este curso, eh, a esta retroalimentación en este tema tan interesante. No obstante, yo creo que ustedes ya vieron el video del día de ayer. eh, Hay un abrebocas pues, de todo lo que tiene que ver con el seminario y obviamente se habla de algunos aspectos interesantes que, si bien es cierto, son el abrebocas de todo lo que tiene que ver con el proceso y con los comportamientos en general, es importante abordarlo en este primer seminario. No lo abordamos en el de Derecho Procesal Político, sino aquí, cuando ya entramos a todo el tema de los comportamientos. Y eso en razón a que el libro segundo, que habla de los comportamientos y que obviamente dice la norma que lo trae como las libertades y derechos, encabeza con un título que es único y con un capítulo único frente a los aspectos generales de lo que es el contenido de ese libro segundo. Recordemos que hablamos por allá cuando estuvimos viendo en el derecho procesal policivo que el contenido del código, el código tenía tres partes. Una parte que era específicamente para todos los funcionarios y ciudadanos, una parte segunda que era direccionada a todos los ciudadanos como tal, sin que con ellos se vayan a desligar los funcionarios. Pues desde luego, un funcionario nunca va a dejar de ser ciudadano. Y una tercera parte que es la de los procesos. Pues bien, ya vamos a entrar en a esta temática de los comportamientos, que en esta, pues obviamente lo vamos a desarrollar en estos 6 seminarios siguientes, de acuerdo a las temáticas propias de la misma norma. Y arrancamos con el seguridad y convivencia ciudadana. No obstante, vuelvo y repito, hay que recabar sobre dos aspectos importantes que trae la norma frente al contenido. Y hay algo allí muy importante en el cual quizás no se le ha dado trascendencia y quizás las administraciones municipales no han eh, puesto su mirada. ¿Y cómo lo es ese inciso del artículo 24? Que habla de la exaltación de los comportamientos favorables a la convivencia. ¿Qué tan importante sería que los alcaldes, que las administraciones municipales a través de la Junta de Acción Comunal
de las juntas administrativas locales y demás organismos de la sociedad civil exaltaran a aquellos ciudadanos a los que nunca se les ha citado a una audiencia para nada, ni siquiera de testigo, que esos hay y muchos que se les podría felicitar por eso, que ello generaría una promoción de la convivencia o de la cultura ciudadana para la convivencia. También tenemos que decir que la norma en sí no identifica qué es un comportamiento contra la convivencia. A la larga no dice qué es eso. Lo único que llega a advertir la norma es que quien incurra en un comportamiento da lugar a medidas correctivas. Oiga, eso ahí no está diciendo nada. Ahí lo que está es, pues obviamente, advirtiendo una consecuencia a un comportamiento. No está advirtiendo en realidad qué es el comportamiento. Pero podríamos definir que los comportamientos contrarios a la convivencia son todos aquellos hechos que atentan contra la convivencia ciudadana y que se encuentran tipificados como tal en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia. Y de hecho, para ello hay que entonces analizar dos aspectos muy importantes, que es el hecho de policía y la que antiguamente se llamaban contravenciones de policía. Recordemos que en el Código Penal, se habla de, de delitos y contravenciones. Allí sí está muy bien definido el tema y lo que ha generado también una discusión acerca de la naturaleza de las contravenciones. Razón por la cual hoy en día en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia no se llaman como tal contravenciones, sino que llaman comportamientos contrarios a la convivencia. Comportamientos contrarios a la convivencia. Porque desde luego, cuando hablamos de contravenciones, el Código Penal advirtió que son delitos de menor entidad que requieren de una querella o de una denuncia, por así decirlo. Cosa que no ocurre con la acción policiva. Recordemos que la acción policiva puede iniciarse de manera oficiosa, por flagrancia, por comparendo o en algunos casos específicos por querella de policía. Que para los aspectos que tienen que ver con los casos de seguridad y tranquilidad ciudadana, pueden ser quejas formales y que obviamente tiene una trascendencia y connotación que son de orden administrativo y que desde luego pueden generar o de manera directa una relación con la persona que necesita que que se aplique la norma de convivencia. Esto quiere decir el quejoso directo o bien por un tercero que considera necesario que se aplique la norma de convivencia y que no tiene que ver implicación alguna, que no tenga implicación directa con el hecho mismo. Entonces, en resumen, la norma no trae una definición de un comportamiento contra la convivencia, pero nosotros podemos advertir que los comportamientos contrarios a la convivencia son hechos que alteran la convivencia ciudadana y que están tipificados en la norma de policía como comportamientos que dan lugar a unas consecuencias jurídicas denominadas medidas correctivas. ¿Vamos claros ahí? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿Sí me están escuchando? Ojo, no me dejan hablando solo. Sí, señor, sí se lo escucha, amigo. Doctor, perfecto. Por ahora, de mi parte no hay pregunta. Ok. Bien. Cuando hablamos entonces, la norma también habla
que hace ya una relación frente a que estos hechos que alteran la convivencia, en algunos casos, obviamente, pueden llegar también a ser conductas de tipo penal. Y ello hace relación en el parágrafo segundo del artículo 25. Obviamente, tema que se discutió mucho en el Congreso de la República porque se consideraba que podría generarse una violación al non bis idem. Porque, ¿cómo así? Que entonces que la policía aplica medida correctiva, el fiscal también impone sus acciones y etcétera. Claro, es que eso es posible. Porque es que con un solo hecho se pueden generar varias conductas típicas. Y esa conducta típica que se encuentra regulada en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia se llama comportamiento contra la convivencia. Pero también esa conducta que se encuentra tipificada en el Código Penal se llamará el delito que se llame dentro del Código Penal y tendrá, de acuerdo a la incidencia y la trascendencia, que ser adelantado por el fiscal que le competa y obviamente podrá ser judicializado el ciudadano. Más adelante vamos a ver de los comportamientos que pueden llegar a incidir en ello, especialmente con el artículo 25. Y hay un tema interesante que en el artículo 26, y es acerca de los deberes del ciudadano frente a la convivencia ciudadana. Y es que habla la norma que se le genera un deber a todas las personas, y ahí no hablamos solamente de los nacionales, sino también de los extranjeros, de los adultos y de los menores, como lo dijimos por allá en clases de Derecho Procesal Policivo, a que se comporten de una manera adecuada, a que se comporten de manera favorable a la convivencia. Que se comporten de manera favorable a la convivencia ciudadana. Lo que quiere decir, no hagan comportamientos contrarios a la convivencia. Y de ahí que es que se genera una norma que regula los comportamientos ciudadanos. Además que es una norma que en un contexto internacional es una norma ejemplo. Es una norma ejemplo. Y obviamente buscando esa proyección, a mi juicio, de lo que se establece como la cultura ciudadana para la convivencia. Cultura ciudadana para la convivencia que desde luego nos va a redundar en ese derecho fundamental de la paz. Pero bien, esto a veces lo miramos como una mera retórica y no se le para las bolas suficientes. Estos artículos, mis estimados amigos, son interesantísimos. Estos artículos también se deben mirar en el contexto cuando usted vaya, señor inspector de policía, a aplicar medidas correctivas, ¿cierto? El ciudadano está incumpliendo con su deber legal de comportarse de manera favorable a la convivencia, razón por la cual es necesario aplicar medidas correctivas. Pero cuando usted va a elucubrar consideraciones para poder llegar a aplicar de manera efectiva una medida correctiva, le invito entonces a que también tenga en juicio estas situaciones, estos artículos que le pueden llevar a fundamentar de manera clara, detallada y precisa su decisión. Bien. Entonces ahorita vamos a mirar lo que es el artículo 27. Hoy creo que lo vamos a desarrollar. Hoy, o sea, en este momento, pues terminamos como el resumen de lo que ya vieron ayer en el video. Obviamente creo que allá también se profundizan otras cosas, pero para no repetir, ustedes ya vieron, se hace este resumen para entrarnos ya en este tema de los comportamientos que ponen en riesgo la integridad ciudadana. Si analizamos la norma, trae una correlación con la protección a los derechos fundamentales. Obviamente el primer derecho fundamental que trae la Constitución es el derecho a la vida.
Y desde luego, entonces, cuando habla el capítulo primero de la vida y la integridad de las personas, hace esa relación directa como ese derecho fundamental primigenio que se debe respetar por todos los ciudadanos y que se debe proteger por las autoridades de policía. Razón por la cual encuentra un ajustado que sea el primer título y perdón también el primer capítulo donde se desarrollan esos comportamientos contrarios a la convivencia que a mi juicio podrían ser los de primer orden y los que más afectan la convivencia ciudadana. Y podría uno mirar entonces que la norma advierte vida y obviamente integridad, porque es que la vida también es afectada en el buen vivir. Cuando se afecta la dignidad de una persona, se afecta su autoestima, obviamente eso genera un mal vivir. ¿Y quién quiere vivir maluco? Nadie. ¿Quién quiere vivir de manera indigna? Nadie. Y por eso considero también entonces que hay una relación estrecha y directa con ese derecho fundamental de la dignidad humana y que hace una trascendencia específica en este orden que trae el Código Nacional de Seguridad y Convivencia. Para enfatizar entonces, vamos a analizar los comportamientos. Y de ello considero necesario entonces que vamos a empezar a hablar de los verbos rectores que tratan del tema. Hoy vamos a analizar este artículo 27. Obviamente vamos a, pues de pronto hasta se genera la discusión frente a algunos tópicos, pero es interesante que podamos hacerlo, ¿cierto? Cuando analizamos los verbos, encontramos que el verbo reñir tiene varias connotaciones. En la Real Academia de la Lengua uno puede mirar la definición de reñir como reprender o corregir con amenaza o con rigor. Obviamente el significado etimológico que viene de gruñir, de rabiar, de enojarse. Aquí la norma lo que no es que le esté diciendo a usted no se enoje. Obviamente eso de no enojarse uno es un tema de autocontrol que a veces es difícil uno controlarlo, ¿sí o no? Eso nos pasa a todos. Si uno a veces con la que duerme al lado, si uno la esposa, o con el que mucho quiere, en el caso mío el nieto, uno se emberraca, ¿sí o no? Y uno muestra ese enojo. Oiga, ahorita con el de la calle, es un tema natural, ¿sí? Pero lo que busca la norma es, dice, oiga, usted pone en riesgo la vida, la integridad de los demás cuando muestra ese enojo, riñe de manera violenta o que pueda derivar ese enojo en confrontaciones violentas. Porque a eso se le pone apellido. Reñir violentamente o que pueda derivar en agresiones físicas. Y eso sí puede llegar a suceder. Y ahí lo que busca entonces la norma es el autocontrol. Pienso que de todas maneras el tema como está redactado a uno como que no lo aprende, no lo logra como comprender y entender, ¿cierto? Pero lo que busca la norma es evitar que usted se enoje de manera exasperada, que llegue a producir agresiones físicas. Y eso puede llegar a veces, en algunos casos,
compeler o ser concordante con otro numeral por allá, ¿cierto? Si no estoy mal con el numeral tercero, si no estoy mal, de las agresiones. Pero también viene otro verbo rector interesante y es incitar. O sea, no solamente es, oiga, no muestre su enojo de manera violenta, sino, oiga, no incite a la violencia. La incitación es un reto. Recuerdo cuando uno estaba pelado que el que toca aquí toca cara y empezaba uno a pelear allá en el colegio. Bueno, a mí sí me tocó cuando uno era pelado que uno a veces se daba trompaja allá en la salida del colegio, en el caso de nosotros, en el pueblo mío, allá por el Matadero, a la salida del colegio. ¿Qué parte de papaya toca barbilla? Sí, señor. Toque aquí, toca cara y eso se levantaba uno a cuescazos con el compañero. Hasta las 12, 13 años hacía uno de esas locuras. Incitar es eso, retar. Por eso, a mi juicio, es muy importante que nosotros conozcamos la derivación de lo que se pretende con la norma, porque es que busca la norma es evitar que se generen esas agresiones físicas. Y puede ocurrir que la mera incitación, dele, dele, persígalo, no se deje gritar, eso también da lugar a que se dé la aplicación de la medida correctiva. A mi juicio, no solamente el que está peleando, sino que el que está incitando allá, el que está ahuchando a los otros para que peleen, a ese también hay que hacerle, si le toca al policía que conoce el carro, también hacer el comparendo. Y dice la norma O, y ese uno O lo tiene uno que analizar de manera conjuntiva, no disyuntiva. Porque puede ser que se riña solamente, o sea, se muestre de enojo y se haga la pataleta y se estruje y hasta ahí, pero no se llega a las agresiones. Pero la norma dice, oh, y que a mi juicio es conjuntiva o en algunos casos copulativa, porque se llega también a la confrontación, al incurrir violentamente, a esa agresión física. Y quizás ese es el tema que también tenemos que aprender a manejar mucho en el momento en que se va a desarrollar el proceso, la actuación misma. No es fácil para el uniformado. Cuando uno encuentra esas gazaperas que hasta golpes le dan a uno, lo digo porque uno uniformado a veces lleva el arrume también por tratar de allá de impedir que siga ya en la gresca, la agresión. Y entonces es difícil pues que se pueda generar como todo el proceso en sí, el que llamamos proceso in situ, para poder desplegar la acción policiva. No es fácil. Quizás es más sencillo, pudiese pensar, ya para el inspector de policía, ya en el despacho, después de ocurrir los hechos, después de que las personas ya se han calmado un poquito, poder actuar y generar toda esa simbiosis que se requiere en la audiencia misma para el tema de argumentación, para el tema de defensa, si se quiere, previo a la aplicación de la medida correctiva. Pero en caliente esto es muy difícil. Esto en caliente es demasiado complejo. Entonces la norma, uno lo que revisa así a grandes rasgos, lo que le dice es al ciudadano, oiga hermano, no no demuestre su enojo de manera violenta. No
aúche a otros cuando están por allá con ganas de darse y no se meta en confrontaciones. Palabras más, palabras menos. Cuando yo voy a las capacitaciones con los ciudadanos, les digo eso. Mire, hermano, es que usted peca por allá incitar a los otros a ahucharlos allá para que los dos peleen. Usted por demostrar el enojo en vía pública, es una cosa ya en la casa y que no trascienda a lo público y que de pronto uno a veces en la casa también se acalora, pero que no llega a las agresiones físicas. Porque es que, a mi juicio, la norma dice aquí es que ese actuar suyo llegue a agresiones físicas, llegue a presiones físicas. Entonces, por eso, a mi juicio, cada vez que se incurre en el numeral tercero, también se incurre en el numeral primero. Agredir físicamente a personas por cualquier medio. De la mano en adelante es cualquier medio, ¿sí o no? De la mano en adelante, el chocolatazo que le metió la esposa allá al señor, el bolinillazo, ¿sí? Por pisarla estando el piso mojado después de la trapeada, etcétera, que son cosas que ocurren en la realidad. Y desde luego, cuando ocurre esa agresión, a mi juicio, también se está en el primer comportamiento de manera inmediata, de manera inmediata. Por eso les repito, no es fácil evaluarlo y al momento de aplicar la medida correctiva. ¿En qué casos habrán? Pueden haber, obviamente, riñas sin confrontación. Los que pueden alegar y a gritarse en duro, ¿cierto? Y entonces uno piensa, por eso, que el numeral primero tiene esa multa tipo 2, multa que no dicen, no, que es muy bajita, que no sé qué, pero claro, porque es que lo que se busca es, desde luego, que el, el ciudadano, cuando incurre en esto, no llegue a ese numeral tercero, no llegue a ese numeral tercero. ¿Alguna apreciación, mis estimados alumnos? ¿A qué vamos? ¿Alguna apreciación? Da una preguntita. Sí, Kelly. En estos casos, sí o sí se debe iniciar el proceso verbal abreviado. No se puede simplemente citar a las personas involucradas y como arreglar entre ellos. Claro, ellas pueden, claro. Recordemos que el parágrafo segundo advierte que se debe hacer la mediación. La mediación se puede hacer, a mi juicio, se puede hacer en el momento y también se puede hacer dentro del proceso. Las personas pueden llegar a acuerdos. Pero sin necesidad como del formalismo de la audiencia. No, o sea, a mi juicio la audiencia sí se debe hacer. Bueno, es que donde yo trabajo, la inspectora que se encarga de eso simplemente lo cita y en un cuaderno anotan a lo que concilian y ya, cada uno para su casa. Lo que pasa es que podremos estar hablando que la inspectora está haciendo una mediación policial, no mediación policiva. Entonces, si está haciendo una mediación policial, está actuando como medio de policía del artículo 154 y desde luego no inicia proceso, sino que hace un acercamiento entre las partes, llega a un acuerdo y hasta ahí llegó el procedimiento, ¿cierto? No obstante, si se ha hecho, si ha llegado por vía de comparendo, ¿sí? Eh, a mi juicio sí se debe desarrollar el PBA. Listo, gracias. Carolina.
sea, es que Bueno, una cosa es que lleguen, buenas vea, noches. una cosa es que llegue allá, mire, vea, es que Julanita de tal, que me saca la lengua, que me mira feo, ¿sí o no? Que no solamente me quita el marido, sino que también viene y me sopla los ojos y se burla de mí por la calle, que eso sería una incitación, ¿sí o no? Eso sería una incitación a, a- a confrontaciones violentas. Uno lo podía mirar así, ¿sí? O por allá, entonces el que dice, no, es que yo sí soy una loca, pero a mí no me gusta que me digan en la calle loca, que me griten loca, sitio bonito de tal que cada vez que paso por la calle me dice loca desbaratada o me dice maricona o marica, como pasa con gente en los pueblos, ¿cierto? Eh, Hombre, que eso, a mi juicio, están dentro de todos aquellos actos de incitación a que se generen confrontaciones violentas, pero que en realidad no es un comportamiento tal que pueda generar esa decisión, una decisión de medida correctiva y que por lo tanto se podría llegar a través de los medios de policía, especialmente el medio de policía de mediación, resolver como conflicto de convivencia. Carolina. Doctor, pues voy a comentar lo que yo hago en mi caso. La primera vez que asiste, pues Carolina, ¿en qué hago municipio estás? en Zipaquirá. Carolina en Zipaquirá. Nosotros hacemos como una, sí señor, hacemos una tarjeta de compromiso donde pues se hace como la mediación, ¿sí? Pero se abre el proceso verbal abreviado común y corriente y quedamos ahí en conciliación. Pero si se vuelve a presentar los mismos hechos, que los 100 casos, el 99% siguen igual, ahí sí aplicamos la medida correctiva porque por lo menos son casos donde ya va el personal uniformado y no, o sea, cada 8 días peleando porque la una barre el frente, le echa el agua a la otra, o sea, eso ya se No convierte en un recoge el problema. popó del perro, no. Exacto, entonces empieza la una que me botó la tierra, que no limpió, que mire que limpió la bicicleta al frente. Bueno, o sea, No, es que cada vez que mi hay marido sale vecinos, a barrer la acera, ella sale en pijamada a comprar la leche. sí, ¿Por hasta qué que tiene ella que salir llega, en pijamada a salir a comprar la leche? exacto, así llegan Así y tal pues ya cual. a lo último terminan cogiéndose del pelo, echándose en vainas y allá llegan a la inspección, entonces toca ponerle la multa tipo 2, porque pues la verdad es que la gente no es tolerante y cada vez esos comportamientos hasta que no terminan del pelo o agrediéndose, pues como que no sacian Eso la, hasta que el inspector no la multe a las dos, eso hay que sí, ahí. así me toca. O sea, yo las multo a las dos, la verdad, porque pues ahí se sacan, mejor dicho, los trapos al sol de lo que hicieron y todo ese problema. Entonces yo creo que a veces en una sí ni siquiera hay opción de conciliación porque uno como ya se conoce la gente y todo, ellos vuelven otra vez hasta que no se cojan del pelo. Entonces yo lo último que estoy haciendo es aplicando la multa tipo 2 y les digo que en 5 días hacen la actividad pedagógica. Pero Ay, y usted ah, les concede la pedagógica, usted es muy buena gente. pues allá que, porque ¿qué más hacemos? Si Porque, plata, si es que son un poco de viejas chismosas que no tienen oficio que hacer, porque si trabajaran, hicieran algo, no se pondrían allá a pelear. Yo creo que es falta de oficio. pero la verdad es que si usted aplica la medida correctiva de multa, no hay lugar a la conmutación. La conmutación solo ocurre y el descuento de pronto pago solo ocurre cuando el ciudadano es sorprendido en flagrancia a través del comparendo de policía. Solo ahí es que puede solicitar conmutación y solicitar el pronto pago. No obstante, hay inspectores de policía que lo conceden eh, por, por, eh, por derecho a la igualdad y bueno, y por principio de favorabilidad, pero la norma no lo advierte desde esa perspectiva. O sea que ahí en ese caso, si aplico la medida correctiva, no tiene lugar a la actividad pedagógica.
no hay lugar a la actividad pedagógica. Entonces no aplique medida correctiva de multa, sino que de una vez aplique medida correctiva de participación en programa comunitario, que se puede hacer. O sea, de una vez digo que La orden, recuerde que usted la medida correctiva, usted puede, cuando toma la decisión, usted dice, o aplico medida correctiva o doy una orden de policía. ¿Cuál es la orden de policía? La orden de policía se da a hacer una actividad pedagógica. ya. Sí, porque hay veces que la gente no tiene para pelear, pero no tiene para pagar. No, pues es que es sin oficio, porque si tuvieran oficio no estarían ahí en esas peleas y en esas furroscas de chismes de barrio que se hacen. Pero esa es la realidad que nos pasa. Entonces, pero mire lo que llega a suceder, doctora, que si ya se agreden, si se jala de las mechas y demás, ya está en el numeral tercero, y entonces concurren los dos, el numeral primero y el numeral tercero. Y entonces son una multa tipo 2 y una multa tipo 3. Entonces ya uno podría analizar y decir, bueno, le va a aplicar la tipo 3, que es la más grande, ¿cierto? Ahí sí no hay tutía que valga, pague la multica. Pague la multica. Eso es un tema que es muy complejo, pero si llegan a las agresiones, hay que aplicar los dos comportamientos. Discúlpame, yo te hago una pregunta. ¿Sí? ¿Me escuchas? Gracias, doctor. No sé si por remisión aquí quepa el Instituto de la Oblación. Te cuento. En el Peñol hay una circunstancia muy complicada allá con fiestas y parrandas, etcétera, etcétera. ¿El Peñol aquí de Antioquia? Sí, Antioquia. Y sucede mucho acá en Medellín, en el Mirador del Poblado, donde unas casas muy bien ubicadas se hacen unas fiestas muy fuertes y todo. Y ha sido un problema de convivencia bien fuerte. Pero el tema es que estas industrias que están detrás de ello, seguramente en los pueblos turísticos se ha visto mucho, ellos ya tienen calculado eso. Entonces, ¿qué podría decir uno? Simplemente alguien dice, vea, si lo peor que me puede pasar es que me abran un expediente en la inspección de policía, la multa es tanto. De entrada pago la multa y esa sería mi pregunta, por aquello de remisión del Código Penal que establece el tema de la ablación, si simplemente el tipo va y paga la multa y colorín colorado la historia acabado. Y en ese caso, si de ser así, sería totalmente ineficaz. ¿Qué otra cosa se puede hacer? Thank you. Gracias. Permiso. No es tan olímpico, porque las medidas correctivas, claro que si no se cumplen, se gradúan, ¿no? El artículo 212 habla de la graduación de la aplicación de las medidas correctivas. No obstante, esa graduación va en la aplicación de las medidas, el no pago de las medidas correctivas. Si se paga la medida correctiva, pues no habría sino que como un antecedente para ir aumentando hasta el 100%, el 50, el 75 y hasta el 100% de la multa en el evento en que se repita el mismo comportamiento. Y lo otro podría ser es que si se vuelve a incurrir, a mi juicio, como quiera que ya se ha dado órdenes de policía, si el inspector dio órdenes de policía de no volver a cometer el mismo comportamiento, que ahí cabría, sería una acción de tipo penal también. Ya tocaría es cómo lo manejó el inspector de policía dentro de la decisión. ¿Yo qué haría? Orden de policía de no volver a ejecutar esa clase de comportamientos y además de eso le aplico la medida correctiva. Cosa que si me cumple la orden, podría entonces remitirlo a la acción penal. Una especie de fraude de resolución judicial o algo por Es fraude de resolución. O algo, una especie de constreñimiento, unas cosas así. No, artículo 150 del código dice cuando usted una orden de policía en la decisión y no se cumple, automáticamente cabe en el artículo 444 del Código Penal, que es fraude de resolución administrativa de policía. De resolución administrativa. La ultimita, y qué pena si te manipulo la palabra, hombre. Tranquilo. A veces uno se lamenta mucho porque los amigos policiales, hasta donde tengo entendido, teniendo más instrumentos, tengo entendido que la ley los faculta inclusive para el decomiso de equipos de sonido. Sí. No sé, pero no cumplen el procedimiento en debida forma. Tranquilo que vamos a llegar allá. Vamos a llegar allá cuando estemos en el artículo 33. Y en los pueblos, cuando uno habla con los inspectores,
el inspector a uno le dice, no, venga, es que eso es problema de la policía, que va a poder hacer un inspector acá en horario de oficina si eso es en horas de la madrugada. Pero, qué pena. Pero tenemos varias situaciones. Primero, el agente de policía no puede ingresar al lugar. O sea, si encuentra el elemento, el bafle, el equipo en la calle, chévere, chévere. Pero si está al interior, la norma dice que se puede ingresar y hacer la desconexión. Pero la Corte le puso unas talanqueras impresionantes que la vamos a ver cuando estemos en ese artículo. Tranquilo que eso lo vamos a ver esta semana, muchachos. ¿Por qué? Porque la Corte advierte de unas situaciones específicas y especiales, cosa que es muy difícil para cumplirse en este momento, teniendo en cuenta que una de ellas es tener el informe de sonometría. Y hasta ahí, pues, difícil que haya, bueno, si hay operativos en conjunto con las corporaciones autónomas y demás, pues vaya y venga, sería muy fácil, pero es muy difícil que se hagan esos conjuntos para actuar de esa manera como lo dice el Código de Policía. Doctor William. Perdón, doctor, con una preguntita sobre lo de la orden de policía sobre el alcance penal. O sea, uno coge la decisión emitida en el proceso verbal abreviado y hace un oficio y lo manda así para la fiscalía, Claro, dice el ahora. inspector de policía, Si y la en caso persona de que se había incumple, claro. afectado en una Si la persona perturbación a la incumple, sí. Si la persona en una incumple, sí. Pero en doctora, un, estamos en otro tema. no, esta tricita. Cuando En cualquier orden. lo manda uno allá y ya la fiscalía es la que se tiene que encargar de hacer las capturas y todo. Inicia el proceso. Vale, gracias. Doctor William, qué pena. Hola, mi doc, buenas noches. Solo es para hacer un comentario, pues lo que manifestaba ahí el compañero en las cuestiones policiales para incautar los equipos y todo eso. Lo que pasa es que a veces hay que mirar muchas situaciones, porque es que llegan dos policías a pelear con un poco de borrachos. La cuestión es como de manejo más bien en ese punto, porque si no se le viene todo el mundo encima. Hay veces que Sí, están tomando 10, 15 personas y al al, policía no le van a llegar apoyo. Entonces, Y por ese puede lado ser sí a peor. veces le queda muy complicado en algunas ocasiones. Y si se solicita el apoyo, como pasa en algunos municipios, que se demora 40, 50 minutos, pues ya el policía ya no se va a acabó tener la mucho fiesta. respaldo. Mi Es pregunta va verdad. dirigida a lo siguiente, Doc. Tengo Sí, entendido que para poder aplicar un comparendo, para poder aplicar en el artículo 27 se debe agotar siempre la mediación. Es decir, si no se hace la mediación por parte de la unidad policial, no se puede sancionar. Tiene que agotarse la mediación. se debe intentar la mediación, dice el parágrafo 2. No, no se tiene que hacer, se debe intentar. ¿Cierto? Se deberá utilizar la mediación. Pero las personas son las que Ah, median, ¿sí? Dice, utiliza la mediación como medio para intentar resolver el conflicto. Intentar. Entonces, lo primero que lo uniformado haría, venga, bueno, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Cierto? Pero es que a veces no dan tiempo. Y usted cuando llegan están dándose golpes allá y usted va a tratar y sale uno levantado también. Lo digo porque es que un uniformado en la calle, las situaciones son muy complejas a ratos. Sí, no, la norma es muy bonita allí, pero uno y la aplicar a veces es demasiado difícil y en caliente peor, ¿sí? A veces cuando ven el uniformado más se calientan las cosas, los ánimos y entonces no solamente llega los dos que están ahí peleando y que uno va a tratar de intervenir con ellos, sino llega la familia y uno llega la familia del otro y es en contra ya del policía. Y los que estaban peleando los dos ya vienen en contra de los uniformados. Eso es una cosa que ha ocurrido. O sea, y nos ha pasado, o sea, uno como uniformado, esa situación es difícil que en caliente ocurra, se pueda generar la mediación policial. De hecho, ahorita en el entrenamiento que están recibiendo algunos
con mi mayor, ¿cómo es que llama? El que redactó lo de mediación policial, se me olvida. Bueno, él está Vega, de, Vera. no, Vera no, Vera está de coronel y está de comandante de Caldas, del departamento de Caldas. Es un muchacho, él era teniente en ese tiempo cuando lo redactó con la Cámara de Comercio de Bogotá. Él está de comandante de la estación de, allá en el Cauca. Se me olvida en este momento el pueblito donde él está. ¿Puerto qué? Puerto Puerto Tejada está. Tejada, Puerto Él está, Tejada. él, él está de comandante de Puerto Tejada en este momento. Eh, o sea, él es uno de los formadores de mediación policial. No sé por qué lo mandan de comandante de estación, la verdad, no tengo razones. Él debería estar en las escuelas formando formadores. Pero bueno, eso son políticas institucionales que ahí no tienen nada que hacer. Pero la idea es que cuando se ocurran estos hechos, o sea, pretendido es que el policía intervenga. Recordemos que la primera mediación policial es la intervención o la intervención policial, y que posterior a ello, en la estación de policía se pueda generar el mecanismo de mediación policial previo a que se vaya a generar el proceso verbal abreviado. Y ese es más o menos el camino que se está tratando de estructurar ahorita. Vuelvo y repito, eso lo discutimos ahorita que estuvimos en el encuentro en Santander de Quilichao, que estuvimos con el Ministerio de Justicia y el Ministerio del Interior, con la Policía Nacional, la Dirección General de la Policía Nacional, eh, tratando todos esos temas, porque es cómo hacer esos ajustes necesarios para poder que se pueda aplicar de manera clara esos mecanismos, no mecanismos alternativos de solución de conflictos, que es diferente, sino como ese mecanismo de intervención policiva, que en realidad de manera en caliente es casi que imposible acceder a ella, mi estimado doctor William. O sea, lo digo porque uno como uniformado es casi que imposible acceder en el momento en caliente. Pero pienso que es posible que se pueda llegar a generar esos asuntos posteriormente. Cuando se conoce de manera directa por el uniformado, pues el uniformado, de acuerdo al artículo 180 y de acuerdo al artículo 219, tiene la obligatoriedad de hacer el comparendo de policía. No obstante, obviamente él podrá, de acuerdo al artículo 222, intentar la mediación. En caliente hay dos peleando, eso nunca van a mediar, pues eso sería simplemente será que él deje la constancia de que se intentó la mediación, pero que no se logró, para que el inspector de policía, obviamente, cuando esté en el proceso verbal arreglado, también ya más en frío el asunto, pueda también intentar acuerdos entre las partes para que no se vuelvan a cometer esa clase de comportamientos. Pero vuelvo y repito, en caliente es casi que imposible ejecutarlo. Vamos quedando claros, muchachos. Bien. Sí, señor. El numeral segundo habla de lanzar objetos. Cualquier clase de objetos. Algunos advertían, no, pero ¿cómo así? Si ese numeral no da nada, una amonestación. Sí, lo que pasa es que estamos hablando de objetos que el ciudadano por la ventanilla del carro tire la botella, ¿cierto? Por la ventana tire algo, arroje algo que pueda causar daño. Pero es que cuando hablamos de sustancias peligrosas, ya estamos inmersos ya en una acción penal, desde luego, ¿cierto? Y que la medida correctiva, pues es risoria, porque es una amonestación o una participación en el programa comunitario, frente al daño que se puede generar con una sustancia peligrosa. ¿Cuáles son las sustancias peligrosas? Y uno va a mirar en unos decálogos de sustancias peligrosas que son abismales, impresionantes, ¿cierto? La norma no dice cuáles, dice cualquier sustancia que sea peligrosa a personas. Uno podría pensar que desde alcohol en adelante, agua caliente, ¿sí?
lanzar objetos que puedan causar daño. Y uno puede pensar también que cuando hablamos de lanzar objetos puede hacerlo incluso de manera desprevenida, no con la intencionalidad de hacerle daño a nadie, ¿sí? Sino que abrió la ventana y pum, tiró una cosa allá y pum, lo pilló el policía, ¿sí? O pum, le cayó a alguien allá. Entonces, da lugar a esa medida correctiva de participación en programa comunitario o de amonestación, que es única y exclusiva de la Policía Nacional, pero que ustedes deben conocer en segunda instancia. Ya hablamos del numeral tercero, obviamente en las agresiones. Pueden confluir muchas situaciones, pueden confluir lo que tiene que ver las lesiones personales y entonces puede haber entonces también la acción de carácter penal. Puede generarse también la del artículo 35, si no estoy mal por ahí, el numeral quinto, que puede concurrir con esta, ¿sí? Agrede físicamente no solamente a la persona, sino que también ahí en la agresca le pega al policía, en el momento que el policía llegue allá a intervenir, y entonces ya estamos en otro comportamiento que puede también ser concordante. Y viene el numeral cuarto, que también es un dolor de cabeza para los señores inspectores de policía. No sé si aquí hay alguien de la fiscalía. En las clases anteriores que estuvo la doctora Dora, que era fiscal o que es fiscal, estuvo en el diplomado anterior, pues ella nos explicaba que había unas directrices de parte de la Fiscalía General de la Nación frente al tema de las amenazas. Que si eran amenazas más o menos así, recuerdo, que si eran amenazas que no eran de grupos delincuenciales, eran amenazas que llevaba el inspector de policía y que por lo tanto entonces debe dirimirlas el inspector pendiente de proceso verbal abreviado, y cuando son amenazas de grupos armados, pues entonces las lleva a la acción penal. A la verdad, no conozco la directriz, a mi juicio no guarda correspondencia pues con lo que dice la norma penal, porque amenaza es amenaza. Tenemos un gran problema con los inspectores de policía, es que el inspector de policía no tiene cuerpo de investigación. Entonces, cuando llega la amenaza por allá, que es que ya me mandaron este audio, ¿y de quién? No sé. Me mandaron un mensaje, ¿cierto? Y que pueden ser mensajes que quizás lo que es de tipo comportamental, que pueden llegar también a ser incitaciones. Es que si te vuelvo a ver con mi hija, te voy a dar una golpiza. El papá pura celoso porque no le cae bien el novio de la hija, ¿cierto? Que esos son asuntos que compelen y que en realidad tienen afectación con la convivencia ciudadana. Es que los esposos separados, es que si no me trae el niño a tal hora, entonces podríamos estar, le voy a hacer esto y esto, que si no me trae la cuota del hijo, no le permito el niño, o le voy a pegar al niño, o le voy a pegar a usted, en fin, esas cosas locas que ustedes encuentran en los municipios y que muchas veces tienen relación con el tema de familia, con el tema incluso laboral, ¿sí? Que si no me paga los días de trabajo, para tal día voy y te doy machete a la vaca, que voy y le tumbo lo que yo hice, por allá no, que es que me mandó a hacer un alambrado, entonces si no me paga voy y le tumbo todo el alambrado para que le salga el ganado. Pero la norma, cuando uno analiza la norma, va a esas amenazas a causar daño físico a las personas. Pero esas amenazas también, a mi juicio, han de ser atendidas, porque es que eso pone en alteración. Es que cuando uno lo amenazan y le dicen que van a hacerle una cosa a un animalito, que le van a rayar el carro, que lo van a rayar a uno, pues uno sale con intranquilidad y eso afecta
la vida emocional de uno y afecta en sí, pone en riesgo la integridad de la persona. No obstante, la norma advierte que solo son amenazas que causen daño físico a las personas. Pero vuelvo y repito, a mi juicio, todas las demás amenazas de otro orden también deberían ser adoptadas, no para aplicar medidas correctivas, sino para generar en los ciudadanos compromisos de no agresión, de no amenaza, o también, ¿por qué no?, dar órdenes de policía. Órdenes de policía. Katia levantó la mano. Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches. Profesor, tengo una inquietud y creo que, bueno, yo la compartí con usted en esta semana. Sin embargo, se me presentó un usuario en la oficina colocando una queja por amenazas y por agresiones. Quien le realizó las amenazas y las agresiones fue un agente de policía en servicio. El señor me comentó de que él se encontraba como que en un lugar, un sitio, y él como que estaba consumiendo. El agente de pronto no le hizo un comparendo que era lo más propio, si de pronto era un tema de un sitio público, algo por el estilo, el hombre no se fue por ese lado, sino que lo que hizo fue levantarlo como que a palo, lo pateó, lo golpeó y le causó golpes, porque el hombre me decía que le dolía la espalda y que la boca que se le había partido, que no sé qué, y que el policía le dijo que donde se lo volviera a encontrar lo iba a matar, que no sé qué, eso le dijo que un poco de cosas. Entonces el señor llegó allá a ponerla que... Pero eso ya se sale de la esfera del Código de Policía, ya tocaría, es una acción de carácter disciplinario en la estación de policía o con en el control interno disciplinario de la policía, porque Sí, yo lo mandé para allá. Del derecho policivo ya no habría. Pero le pregunto, no. Le pregunto de pronto la inquietud que tengo que no le he podido solucionar. Es que yo a él le dije que si eran temas de lesiones personales, aunque fuese un agente, él podía colocar pues una denuncia en la fiscalía por lesiones personales y que debía tener pues, si tenía identificado al policía, daba el nombre de la persona. Y que si era por temas disciplinarios, pues se dirigiera ya a la estación, a la comandancia y todo lo demás. ¿Y qué le dijo la fiscalía? El problema es ese, que la fiscalía se ha pasado toda la semana mandándome oficios, remitiéndome a personas por amenazas, donde me indica que dicha persona debe brindársele una medida de protección por las amenazas que se le están dando. Entonces me tiene como que, le voy a decir esa palabra, aburrida, porque he pasado toda la semana, me llegan 4 y 6 oficios diarios de la policía remitiéndome personas por amenazas. ¿Qué estoy haciendo yo? Yo lo que estoy ¿La policía o haciendo la es, fiscalía? la fiscalía, perdón, la fiscalía. ¿Qué estoy haciendo yo? Yo lo que estoy haciendo es recibiéndole una queja a un usuario, al usuario que llega, por amenazas, y lo que hago es darle una citación para una audiencia para abrir el procedimiento. En ese caso se lo recibo por el artículo 27. Eso es lo que yo estoy haciendo, pero ese tema de que ellos no le están recibiendo la queja al usuario y no están adelantando de pronto un procedimiento, si el usuario llega ya, ellos deberían pues adelantarle un procedimiento y ellos pues están en condiciones de pronto de brindarle un tipo de medida si es el caso que lo amerite, pero no remitirme a mí y decirme en el oficio que yo debo aplicarle una medida de protección a la persona por amenaza. En mucho caso cerrado. La fiscal ve caso cerrado, ya me di cuenta. No, y es la misma persona. Tengo unas ganas de irme a visitar esa sala de atención a usuario en la fiscalía para conocer el personaje, porque es el mismo personaje que me está remitiendo a la gente. Porque es que en Colombia, o sea, ¿quiénes dan medidas de protección? Yo no lo podría mirar y la comisaría de familia puede dar medidas de protección en esos asuntos. La fiscalía, la verdad, no conozco que haya medidas de protección. ¿Cuáles son las medidas de protección que hay en Colombia? No las conozco, en realidad. Entre otras cosas, las medidas de protección son un lavadero de manos también. Sí, porque, o sea, se lo manda la agente de policía y el comandante de estación que haga con 20 medidas correctivas, con 20 medidas preventivas o
o de protección. Le pongo así por el ejemplo, en una estación, yo no sé qué municipio eres tú, Katia, pero no sé cuántos hombres tengan policías allá, pero yo me pongo en los pies de... Estoy en Soledad, estoy nombrada en Soledad Atlántico. ¿Cuántos policías hay a Soledad Grandecita? No, es que no hay casi policía. Eso es lo que siempre nos dicen, que cada vez que vamos a hacer un acompañamiento, Soledad, No no hay. recuerdo el número, pero nos Pero dicen Soledad no creo que número muy tenga mínimo. 100 hombres, no creo que tenga 100 hombres, pues, no creo, No creo. no creo que tenga 100 hombres. Pero es que divide eso en 3 y da 30. Y divide eso en cuadrantes y le da para 2 personas trabajando, ¿sí? Me resta el que está en permiso, resta el que está de vacaciones, resta el que está enfermo. Eso es una realidad. Entonces, ¿qué hace uno como comandante de estación? Yo es que yo me pongo en los zapatos del comandante. A mí me llegan 20 medidas de protección y tengo 4 policías trabajando por turno. ¿A quién atiendo? Las medidas de protección, ¿cómo hago para cumplirlas? O sea, eso se vuelve una cosa que es inaudita. O sea, es imposible. Se Tocará manejan un promedio, perdóneme, doctor, un promedio de 30, 50 medidas de protección en las estaciones más o menos pequeñas. Imagínese a qué las hora se le puede pequeñas. pasar revista No, a es que esa es persona imposible. para que no les pase nada. Ahora decía un lavadero de manos de parte de la fiscalía, manda eso para evacuar, se lo manda a la inspección y pues es difícil, el tema es difícil ahí, porque de ahí donde le suene la flauta una amenaza de esas, el funcionario, pues el que van a investigar es el... Al último que le mandaron. Claro, lo mismo pasa con los policías, le mandan 50 medidas de protección y uno no sabe a cuál le dan y toca, pues, el comandante de estación, pues, rezar que no pase nada porque no le alcanza a la gente Es para verdad. cuidar a todo el mundo. Muy difícil. Yo me pongo a pensar porque es que uno también tuvo el uniforme y uno es muy difícil a veces. Nelly, Doctor, qué pena. Buenas noches, doctor. A mí me pasa exactamente igual que a la doctora. El fiscal, siempre he tenido un inconveniente con el fiscal porque él no recibe ninguna solicitud por amenazas y siempre les envía esa a la inspección de policía. Y lo que dice es que le den una medida de protección. Y yo, pero es que ¿cómo le voy a dar una medida de protección si yo no impongo medidas de protección? Yo lo que hago es abrir la audiencia y hacer como, pues como un acta de compromiso entre ellos de que no se van a volver a agredir, que no se van a volver a presentar ninguna amenazas. Pero voy, por ejemplo, a otro caso que tengo bastante delicado y es donde hubo una menor, un joven que pues obviamente tiene una pareja menor de edad y el papá se ha opuesto a esa relación. Primero lo citó a la inspección a decirle, mire, yo no quiero que usted sí continúe más con mi hija, bla, 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 bla. Y el joven, listo, yo no me meto más con su hija. Y yo sí vi que esa situación iba a pasar como a mayores porque el pelado estaba como muy, como si yo no me meto con su hija, pero pues a él como por encima. pero si ella se mete conmigo, yo sí. Sí, algo así, y es una niña de 14 años, Ay, y entonces ¿y el muchacho cuántos tiene? 25 y Ah, no, no, universitario y no, 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 abogado. pobrecito el muchacho, Y porque dice usted entonces, montado en la catapila. y entonces, ¿cómo te parece que posteriormente yo dije, no, esto va a pasar a mayores? Cuando a la semana llegó el señor, mejor dicho, otra vez a la inspección de policía, el joven le había dado un varillazo en la cabeza, el señor quedó vuelto nada y se agredieron físicamente, pues ya ahí sí lo recibió la Fiscalía, fiscalía, pero por, posteriormente me solicitan a mí un acta como de buen compromiso para no volverse a agredir entre ellos, sabiendo que ya lo tenía la fiscalía y no. Mientras se tramita entonces aquí en fiscalía, vayan a la inspección de policía. Entonces, listo, yo lo porque cité. es un poquito más mediato, más Sí, inmediato el accionar, porque sabemos que en la fiscalía, obviamente, esa audiencia de conciliación es para el año entrante. Y en la inspección de policía puede ser un poquito más rápido. Quizás por eso también lo están haciendo. Y obviamente, como son asuntos que pueden alterar la convivencia, se podría generar, aunque ya hubo un compromiso que se violó, se podía generar entonces ya la medida correctiva de, de, de multa, ¿sí? Porque hubo la agresión, ya la multa tipo 3 sin lugar a descuentos. pero la situación es que el señor me dijo, ¿sabe qué, doctora? Ese muchacho sigue en las mismas y yo donde me lo encuentre, yo no sé qué va a pasar.
Y yo digo, Dios mío, entonces que yo no sé hasta dónde va a llegar esto, si no va a terminar en una situación bastante compleja. Y yo le digo al fiscal, pero entonces espero a que ellos se maten. O sea, espero a que ellos se maten porque es que esto va a pasar a mayores. Y entonces en esa me la paso con la fiscalía Y porque ellos me envían todo lo de las no, amenazas. pero entonces, no sé, porque a mi juicio, pues la fiscalía también debería intervenir porque él está con una menor de edad, ya me imagino que le iniciarán el proceso penal también por lo mismo, aunque no está viviendo con ella, no. En fin, No, no señor. sé. En fin, no sé, la verdad que conozco muy poco ese procedimiento, pero pienso que ahí pues, hay mucha tela para cortar. Desafortunado es, pero sí con el ciudadano, al menos con el muchacho, es cogerlo cortico, traerlo a audiencia pública él solo, aplicar la medida correctiva y hablarle del tema, porque puede estar en riesgo la vida también. Pues la verdad es que yo me desgasté como 3, 4 horas, casi no como abogada, sino como psicóloga, bregando que ese muchacho como que tomara conciencia de lo que estaba haciendo y no, son de esos pelados que no, como que ni ven, ni oyen, ni entienden, yo no sé, una cosa rara. Está enamorado. Sí, está enamorado. Frente a otro casito de incitar o reñir o incitar, tengo un caso de 2 señoras que venden los mismos productos y se agarraron, se engancharon, se trataron súper mal y resulta que la una la citó a la otra y tenían audiencia antier, el lunes, perdón, ayer, sí. Y entonces, cuando llegué y la llamé, yo le dije, venga, es que lo estoy esperando para audiencia, ya había sido notificada desde el día viernes para que compareciera el día lunes. Y llega y me dice, no me acordé y no voy a ir. Y yo, pero ¿cómo así, señora? Sí, fíjeme otra fecha. Y yo, no, señora, es que qué pena, pero es que no es cuando usted quiera. Yo también tengo una agenda y no es cuando usted quiera. No, yo llevaré por ahí el jueves a la inspección, cuando yo quiera. Entonces, a lo Usted que yo voy suspende la audiencia y a le doy los el 3 del días 223 y los 3 días y para que ella me normal. justifique, sí, normal. Y si Como no, no va a igual yo no le justificar, voy a me aceptar llama esa justificación porque ella y me le dijo, aplica la multica tranquilita, no hay problema. bueno, sí, yo estoy haciendo ese procedimiento porque es que me parece una falta de respeto conmigo que Y me sin conteste de esa descuento y manera. nada. Y deje constancia de que eso lo dijo tal y como lo Claro, expresó. yo dejé constancia de la llamada, que yo misma la llamé, que yo misma le pregunté y lo que ella me dijo que era que ella no quería ir, que no se le había olvidado y que como que ella iba cuando quiera a la inspección. Entonces yo dejé constancia y le envié el oficio diciendo que tenía 3 días para que justificara y como sé que no me va a justificar la no comparecencia, entonces pues obviamente yo inicio el proceso correspondiente. Si es Así así, es, ¿estoy bien? así es, Vale, gracias. aplique la multa. Doctor, Vale, gracias. Sí, perdóneme, le hago una preguntita. Yo no sé, pues nunca lo he utilizado, pero no sé cómo funcionará el aplicativo para denuncias que se hace por internet. No sé si eso esté funcionando, pues para ese tema de las amenazas. En todo caso, yo pensaría que esas también personas que funciona. devuelven, yo pensaría que esas personas que devuelven todo eso, porque realmente yo pienso que eso es incómodo, que devuelvan todo eso y le tiren el chicharrón a una persona. Pensaría que se le puede estar armando un paquetico al fiscal, a la persona que está devolviendo eso y basándose, argumentando de pronto en estadísticas, dirigiéndoselo al superior inmediato y créame que más temprano que tarde obtiene respuesta. Lo digo particularmente por un caso que me pasó y hice un papeleo más o menos similar y me atendieron hasta con tinto, le cuento. Sí, yo le había sugerido ya a la doctora que recogiera y que lo remitiera directamente, hiciera la devolución a la Fiscalía General de la Nación a Bogotá, directamente a la cabeza. Oiga, sí, a ver qué solución le va a dar. Y que le dijeran también por escrito cuáles eran las facultades legales para ella ordenar una medida de protección, porque es que no la veo. Pensaría que apenas pase la primera queja, se le reducen los envíos de esos oficios allá, ostensiblemente. Claro, directamente al Solamente, director seccional de solamente fiscalía. hágalo la primera vez, doctora, la que planteó la posición y verá que se le soluciona. A la Dirección Seccional de Fiscalías. Claro.
Inspectora de él. A ver, ¿dónde está inspectora de él? Ah, ¿de qué? Almeda. Es que aquí va llegando al Parque de los Pajaritos por vía contraria un muchacho con una moto roja y pues, ya no tiene. ¿Quién sigue ahí en la lista? Yo. De Almeida. Almeida. Boyacá. Boyacá. Boyacá, ¿cierto? Buenas noches. Es que yo tengo una pregunta. Bueno, yo también hice una audiencia hace poco sobre el artículo 27. También pues invoqué el numeral 1. Entonces, una amenaza también pues podría ser en ese caso que supuestamente iban a echar el carro por encima y que la amenazaron con una máquina mejor dicho, ¿cómo es que se llama eso? Para fumigar. Entonces, ¿eso también podría catalogarse como una amenaza? No te entiendo. ¿Lo amenazó con una rociadora de esas? Con una... Sí. Y también con echarle el carro por encima. Sí, eso son amenazas. Amenazas con causar daño físico. Con eso de causa daño físico. Ok. Bueno, esa era mi pregunta. Ok. Kelly, Joana. Doc, de pronto un aporte que encontré, según en Colombia las medidas de protección solamente se pueden pedir cuando son víctimas de maltrato pues intrafamiliar. Ajá. Dice la ley Excelente. 1257 del 2008, toda persona que dentro de su contexto familiar sea víctima de daño físico, psíquico o daño a su integridad sexual, amenaza o agravio por cualquier otra forma de agresión por parte de otro miembro del grupo familiar, pueda pedir una medida que tienda a protegerlo de manera inmediata. Y esta medida se debe de pedir solicitada en la comisaría de familia, a falta de esta ante el juez civil municipal o juez promiscuo. La fiscalía solamente conoce cuando son temas de amenaza como tal. Pero cuando son para medidas de protección solamente aplica para cuando son casos de violencia intrafamiliar. Ok, gracias. Perdón, doctora, ¿me repite la ley? Sí, la 1257 del 2008. ¿Qué dice? ¿Quién puede pedir medidas de protección? Gracias. ¿Listo? Súper. Mira que Florentino, ahí resolvimos una duda, es que uno no se la sabe todo. Se congeló. Oiga, y nos cogió la tarde y no alcanzamos a terminar el 27. Pero resolvimos 40%. Perdón, no escucho nada. Perdón, no se oye. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí sí. Okay. Sí, señor. Bueno, Ya. listo. Florentino. Buenas noches. ¿Sí me oyen? Aló. Sí, señor. Doctor, para una pregunta, por favor. No, igual no. Aló.
La clase Florentina, ha levantado la mano. ¿Sí me oye, doctor? Sí. Doctor, una preguntita, lo que tiene que ver con esos insultos entre vecinos y, bueno, con lo que tiene que, o que se relaciona con el tipo penal de la injuria y la calumnia. A mi juicio están ahí entre el numeral primero, de la incitar y reñir. Doctor, ahí digamos que la duda tiene que ver en qué momento pasa a ser competencia de la fiscalía y hasta qué momento es competencia de la comisaría de policía. Porque para un caso que tuve, presenté la querella en la fiscalía y la fiscalía me envió para la comisaría y la comisaría dijo que no tenía competencia y bueno, entonces quisiera que me aclarara eso. No, yo, doctor. Aló. ¿Qué pasa? Yo creo que el profesor no le está funcionando el internet porque no se escucha y tampoco se le ve. No escucho. Disculpen, compañeros, no escucho nada. ¿Será que salió el doctor o...? Nadie estamos escuchando. Señora. Igual tampoco se está escuchando acá. Parece que nadie Ok, estamos doctora, gracias. escuchando. Ok. Al parecer es el docente que está sin audio y sin retorno. ¿Pero sí me escuchan ahí? Ahí tiene retorno, fuerte y claro, doctor. Sí, sí. No, es que no, esto, ve. Y eso que no ha empezado diciembre. Doctor Florentino. Sí, señora. De lo que usted estaba diciendo, para mí, las amenazas o sea, están estipuladas en el Código Penal. Está constituido como un delito. Para mí, si el tema es una amenaza que se pueda comprobar de que me está amenazando, es competencia de la Fiscalía. Aló, ahí sí me escuchan. Sí, no, lo que pasa es que hay que analizar dos cosas. Espera un momentico. Sí, entonces, según la norma, las amenazas de cualquier tipo que vayan a direccionadas a causar daño físico, da lugar a la acción policial. Da lugar a la acción policial. Eso no quiere decir que la fiscalía no tenga que atender, también debe atender las amenazas. Porque si miramos, y lo que dijimos al principio de la clase, el artículo 25 habla que en caso de que comportamiento constituya también una conducta tipificada como delito, la fiscalía deberá imponer las medidas correctivas, obviamente. Entonces, se debe hacer por ese resorte. No sé si con eso le queda claro a Florentino. Qué pena, de pronto yo lo entiendo
que las amenazas van más cuando son personas fuera del núcleo familiar, que irían con la fiscalía, y todos los temas relacionados internamente familiares con la comisaría. Es que mi hijo me amenazó de muerte y mi hijo vive conmigo. Creería yo que es competencia de la comisaría. Pero si fue el vecino, sería competencia de la fiscalía. No sé si de pronto como por ese lado. Sí, no, es que uno pensaría que todas irían a los dos lados, pero no sé cuál es el criterio que está manejando la fiscalía para no atenderlas y le está remitiendo. Vuelvo y te repito, una fiscal que estuvo con otro aquí en clases anteriores, ella nos había dicho que pues tenía una directriz, no ellos, sino los que están ahí, los que hacen el reparto de eso, que si no son amenazas de grupos alzados en armas, de amenazas pues que en realidad tenga una entidad de carácter grave, se lo remitían a los inspectores de policía porque son asuntos de convivencia. ¿Cuál es el problema? Que hay veces que no hay cómo identificar a las personas que están amenazando. Y entonces el inspector de policía, ¿qué va a hacer? ¿A quién va a citar si no hay tu tía, si no hay forma de identificar a quien está amenazando? Entonces quedaría pues obviamente en vilo el actuar del inspector de policía, que más sería la fiscalía, porque la fiscalía sí tiene cuerpo de investigación judicial para ese tema. Juliet. ¿Sabías que hay muchas causas? Doctor Medellín, buenas noches. Buenas noches para todos los compañeros. Pues yo tenía una pregunta también encaminada a la que manifestaba el doctor Florentino. ¿En qué sentido? En que en el municipio que me encuentro, pues por parte de Fiscalía, no solamente me están remitiendo esas quejas por amenazas, aun cuando ya ellos dicen que en inspección se debe agotar primero la vía de conciliación entre las partes, y posteriormente si la persona incumple esa acta, entonces sí es competencia de Fiscalía. Pero también me están remitiendo los casos sobre lesiones personales porque dicen que en inspección de policía se puede conciliar porque son delitos querellables. Entonces, en ese sentido, yo quisiera saber, o sea, cómo delimitar hasta dónde es competencia de la inspección de policía y cuándo asume la competencia Fiscalía, porque no sé realmente cuál es el criterio que están utilizando ellos en estos momentos. Sí, es que es el problema que tenemos, no sabemos cuál es el criterio, pero la norma es clara en decir, obviamente, las agresiones. Si hay agresiones físicas y no dice que esas agresiones obviamente tengan que tener lesiones o no tengan lesiones, cualquier clase de agresión física, y dice que por cualquier medio también daría lugar a la acción de tipo policivo. Pero ¿cuál es el problema? Si usted va a hacer una conciliación de ese tipo, o se van a conciliar las lesiones personales, esa conciliación no podría considerarse cosa juzgada frente al tema de la lesión, sino frente a la agresión física como tal, ¿sí? Y no frente a las lesiones personales, porque es que el inspector de policía no es competente para conciliar delitos. El único que tiene facultades para conciliar delitos es el fiscal, allá en la fiscalía. Entonces, me gustaría que ustedes me enviaran esas informaciones, copias de esos, para yo también, como de Asociación Nacional de Inspectores, escribir a la Dirección General de la Fiscalía, porque me parece inaudito que esté haciendo esas actuaciones y también hacer la consulta a el Consejo de Estado, obviamente a través del Ministerio del Interior y de Justicia, porque yo creo que a ustedes les compartí, no sé si ustedes ya tienen, les compartí el link de la capacitación anterior, y en ese link pueden encontrar que allí hay un instructivo, mejor, no un instructivo, no, hay un concepto del ministerio frente al tema de las conciliaciones,
Entonces, donde la conciliación, espera ya, concepto de conciliación en inspecciones de policía. Ya lo voy a leer acá. Lo voy a traer aquí para que también lo miremos. Porque es que eso, pues, envíenme en envíenme, por favor, envíenme otra vez esas solicitudes que le mandan la fiscalía, envíenme para yo enviarlas desde la Dirección Nacional de la Asociación Nacional de Inspectores de Policía a la Dirección General de la Policía, de la Fiscalía, para que nos den respuesta sobre el tema. Yo les sugiero eso, estimados alumnos, porque así nos ayudamos entre todos. Dot, incluso, por lo menos a mí en la semana pasada se me presentaron 3 situaciones de amenazas en contra de ciertas personas y ni siquiera quisieron recepcionar las denuncias. Dijeron, vayan y arreglen en inspección de policía. Porque eso es cuestiones de bochinche, donde las amenazas, o sea, considero yo como inspectora que son serias y que pues están probadas por la persona que está solicitando que se le brinde esa protección. Y si nosotros no tenemos ese mecanismo, entonces, ¿qué hacemos? O sea, no podemos esperar, como decía la doctora. Pero venga, hagamos una cosa. En el artículo, leamos el artículo 214. Usted conoce, gracias Fiscalía por usted mandarme, yo voy a hacer el proceso mío y usted remite nuevamente porque usted considera que es un delito, que usted va a realizar el procedimiento que le corresponde a usted como inspector de policía, pero que usted remite porque considera que es un delito a la Fiscalía de la Nación para que inicie los procesos y las actuaciones correspondientes. ¿Sí? Porque leamos el artículo 214 y no estoy mal el parágrafo segundo. Parágrafo segundo. Las autoridades de policía pondrán en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación todos los hechos que constituyan conductas tipificadas en el Código Penal sin perjuicio de las medidas correctivas a imponer de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de este Código. Sí, señores. Ahí se puede. Basado en el artículo y lo remite. Yo hago una pregunta, mi querido amigo, y por aquí hay otro abogado. Es que ni tan siquiera se puede desatar una colisión negativa de competencias para que la Corte dirima, porque en estricto sentido ni la Fiscalía es juez, ni tampoco los inspectores, pero debería como que tratar de buscar una figura más o menos similar para buscar ese efecto y finalmente que sean los órganos de cierre quien determinen quién debe ser el competente, o por lo menos dejar un aspecto claro y objetivo para que cada funcionario sepa hasta dónde va su competencia y hasta dónde comienza la del otro, diría yo. Sí, en eso tiene razón, doctor. Solamente, bueno, conozco el Consejo Superior de la Judicatura, se ha manifestado en los asuntos que tienen que ver entre el inspector de policía y el juez del circuito. Pero frente a la Fiscalía General de la Nación no hay forma del tema de colisión de competencia. No obstante, se podría pensar por esa vía y hacer la solicitud. Nada se pierde. Yo sí pienso, muchachos, y les voy a hacer ya, o sea, les he estado haciendo esta solicitud, es que envíenme copias de eso y yo desde la Asociación Nacional de Inspectores le hago también la consulta a la Fiscalía General de la Nación y al Ministerio, porque es que el Ministerio sí fue claro en decir que en términos generales, en el procedimiento verbal abreviado, frente a cualquier conflicto que implica alteración a la convivencia, se puede llegar a conciliar cuando estén involucrados derechos renunciables y transigibles de acuerdo a la ley 640. ¿Sí? De acuerdo a la ley 640. Si no es así, no se pueden conciliar. Entonces, ahora, si la conciliación se pudiese hacer frente a la amenaza, porque igual el código no habla de conciliación, sino de mediación, o sea, en un acuerdo que lleguen las partes, no hay problema. Pero si igual la Fiscalía General de la Nación deberá conocer y decir
pedirle al inspector de policía, vea, ustedes también conocen este caso. Ah, sí. Ya hicieron una mediación. Sí, hicimos mediación. Ah, entonces yo archivo aquí el expediente y no remitirle el caso por remitirle, que es que yo pienso que es donde está la problemática. No sé si usted lo tiene, pero igual se lo voy a enviar para que ustedes lo tengan el concepto emitido por el Ministerio de Justicia. Claro que ellos lo hicieron fue por una petición con referencia a las conciliaciones en materia de familia. Pero igual ahí nos puedes dar claridad sobre otras cosas. Muchachos, ya se nos hizo tarde, entonces el día de mañana continuamos. El día de mañana continuamos para terminar los numerales quinto, sexto y séptimo y para avanzar en el artículo 28. Les agradezco mucho que la participación, la verdad que interesante, así como todos podemos interactuar, donde podemos dar las opiniones y que podamos, desde luego, analizar todas las situaciones desde diferentes puntos de vista. Así que mañana nos vemos a las 6:30 nuevamente. Estamos. Gracias, Muy interesante el tema. Muchas gracias, feliz noche. Feliz noche para todos. Gracias. Feliz Gracias. noche, gracias. Gracias, feliz noche para todos. Buenas noches para todos, doctor. Buenas noches. Feliz noche Mañana para que todos. duerman. Gracias, doctor. Con gusto. Feliz noche.